todas y a todos. Sean bienvenidas, bienvenidos a esta segunda sesión de nuestro ciclo de conferencias y conversatorio Cristianismo. Y el día de hoy, en esta segunda sesión, nos acompaña una invitada especial, a quien voy a presentar ahora. Ella es Laura Alienlaf. Ella es chilena, pertenece al pueblo mapuche de la región del Biobío y reside en México desde 2014. Es egresada de la licenciatura en Ciencias Religiosas de la Universidad Pontificia de México y forma parte del equipo coordinador de la Escuelita de Teología Bendita Mezcla, un espacio de formación de fe y política para jóvenes de nuestra América, en colaboración con Amerindia y con Claxo. Es autora de numerosos artículos sobre migración, pastoral social, feminismo decolonial, búsqueda de desaparecidos, misión y espiritualidad carmelitana. Además, es coautora de una colección de poemas titulado 20 poemas íntimos o escritos que no se escribieron para leerse. Bienvenida, Laura, muy contentos de tenerte con nosotros y pues sí, sé bienvenida. Gracias a Abel, gracias a Mario, a todo EREPEC por la invitación. Y bueno, hoy soy parte invitada para conversar en esta serie de temas de cristianismo a debate. Y hoy quiero compartir con ustedes algunos elementos generales que pienso que nos pueden ayudar en la conversación y sobre todo a problematizar una realidad innegable, que son el tema de las fosas clandestinas y el fenómeno de la desaparición en México, ¿no? He titulado la presentación Las fosas clandestinas como lugar teológico, que puntualmente es mi tema de investigación en cuanto a teología, ¿no? Y de ella voy a presentar algunos insumos para la conversación. Abel tiene la presentación, si me puede ayudar. Sí, por supuesto. Te comento, tenemos aproximadamente una hora para que podamos, para que nos puedas compartir y al final tendremos media hora más o menos de preguntas y de participación también. Estamos presentes. Gracias. Bueno, mientras se comparte la pantalla, decir que este acercamiento que voy a presentar quiere ser un acercamiento otro, ¿no? A una realidad doliente y a un fenómeno principalmente que no podemos desviar la mirada, que son las fosas clandestinas, y que yo planteo como una radicalización más extrema de las violencias que sufren los cuerpos hoy en día. Algunos pensadores actuales han comparado este nivel como de exterminio de violencias con las dictaduras militares de nuestra América, de las que hemos sido víctimas y testigos, ya sea en Chile, Argentina, otros exterminios a escala mundial. No podemos no mencionar la Shoah, por así decirlo, ¿no? Entonces, dice Adriana Cavarero, una filósofa italiana, nos menciona que cualquier reflexión actual que nosotros hagamos en torno a la violencia o sobre el horror debe ajustar siempre cuentas con Auschwitz. Entonces, más allá de este repertorio de horrores que estamos acumulando a lo largo de toda nuestra historia, yo propongo hacernos la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que a vista y paciencia de todos nosotros, a vista y paciencia de gobiernos, de sistemas democráticos, en tiempos donde sabemos que la defensa de los derechos humanos está como tan en alto, sigan apareciendo cuerpos desmembrados al por mayor, ¿no? ¿Cómo es posible que hoy seamos testigos de que haya aparecido un joven desollado, ¿no? Julio César Mondragón, en este fenómeno de la desaparición de los 43 en Ayotzinapa, ¿no? Una brutalidad tal que aparece en plena escena pública, ¿no? Entonces, que es fundamental preguntarnos cómo se borró la frontera entre lo humano y lo inhumano, ¿no? Y el otro día conversaba con un amigo y él me contaba que en su pueblo, por ejemplo, estaban comiendo tacos tranquilamente y a un costado, en un puente, estaban colgadas personas, ¿no? O sea, a cómo haciendo tacos tranquilamente cuando tenemos cuerpos mutilados expuestos a nuestro lado, ¿no? Entonces mi pretensión no es responder a las preguntas sobre los orígenes de la violencia, pero sí desde el comienzo plantear preguntas que nos incomoden, porque pareciera que la violencia nos dejó de incomodar, ¿no? O se nos ha hecho natural tener un país intervenido por cadáveres.
Entonces, la presentación yo la articulé en 3 narrativas globales, ahí la vamos a ver en la presentación, las menciono muy rápidamente. La primera es la violencia que vemos y que se nos muestra, la segunda es hablar en voz alta, y remito especialmente si es pertinente que la teología hable de esta situación, y por último, las fosas clandestinas como lugar teológico, que es mi propuesta hermenéutica, ¿no? Y las llamo narrativas precisamente porque el acto de narrar, de nombrar lo nombrable, creo yo, es lo que logra hacerle huecos a estos espirales de violencia que estamos viviendo. Es hacerle hueco a esta pretensión de los violentos, de querer aniquilar totalmente la unicidad del cuerpo en las fosas clandestinas, de querer que no se hable de ello, que no se busquen, que no se encuentren. Por eso con este afán de esconderlos en la tierra o en el agua también, porque también tenemos casos de desaparición en el agua, ¿no? Entonces, hacer un ocultamiento tal de que nadie pueda hablar de ello, ¿no? Y también las llamo narrativas porque en nuestra América se articulan narrativas, o sea, hemos visto desde la experiencia que el contar el dolor y el horror es lo que nos ha posibilitado la no repetición, el alcanzar la verdad y seguir luchando por la justicia, ¿no? Rápidamente, no sé, podríamos pensar en relatos testimoniales como por ejemplo el de Primo Levi, Jorge Semprún, el mismo Víctor Frank, Betty Hillesum y muchos otros, que nos evidencian que los relatos de los de abajo, de los que sufren, son los que importan, ¿no? Y que claramente también se empatan con una forma de hacer teología, con teologías hechas por personajes como Metz, Schilleberg, por ejemplo, Tracy, que han sido capaces de problematizar las realidades de los sufrientes, ¿no? Porque en el fondo la teología narrativa es la forma más propia de la teología cristiana, ¿no? Y sabemos, es cómo se articuló el grupo de seguidores, convirtiéndose en un comienzo en una débil comunidad de relatos, ¿no? Entonces, es sobre esos relatos, sobre esa praxis narrativa de las víctimas, de los sobrevivientes, donde se puede hacer teología, solo a partir de ellas, ¿no? Entonces, planteo aquí yo la narración como una metodología interpretativa, ¿no? Y sobre todo la narración como un antídoto a esta especie de amnesia social en la que estamos viviendo y que ya voy a aclarar más adelante. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Entonces, la primera narrativa es la violencia que vemos, y quiero partir con un poema de Sara Uribe, ¿no? Ella recoge en el libro Antígona González una serie de fragmentos que cuentan historias de personas que buscan a sus desaparecidos. Dice, 1. Las fechas, como los nombres, son los más importantes. El nombre por encima del calibre de las balas. 2. Sentarse frente a un monitor. Buscar la nota roja de todos los periódicos en línea. Mantener la memoria de todos los que han muerto. 3. Contar inocentes y culpables, sicarios, niños, militares, civiles, presidentes municipales, migrantes, vendedores, secuestradores, policías. Contarlos a todos. Nombrarlos a todos para decir, este cuerpo podría ser el mío, el cuerpo de uno de los míos. Para no olvidar que todos los cuerpos sin nombre son nuestros cuerpos perdidos. Me llamo Antígona González y busco entre los muertos el cadáver de mi hermano. Creo que esta narrativa es muy sugerente y nos puede ayudar a entrar de lleno en el tema. Si avanzamos a la siguiente, he optado por acercarnos a este tema haciendo un especial énfasis a cómo vemos la violencia sobre los cuerpos, porque precisamente esta presentación va a tratar un poco de eso, ¿no? Las interrogantes, qué tiene que ver las fosas clandestinas con la tumba vacía, cómo nos vamos a acercar a este problema y sobre todo cómo vamos a mirar y escuchar. Y si vemos en el primer enunciado, pongo ahí con mayúsculas, que lo que habría que decir es un primer no rotundo a la noticia obscena, ¿no? Y me explico. He entendido esto como a veces como esa curiosidad insana, que quizás por aspectos que debiesen estar ocultos, o ese deseo como de experimentar de forma vicaria acontecimientos trágicos, ¿no? Y no sé, un ejemplo sencillo, no tan brutal como los que vemos diariamente en México. Cuando somos testigos de un accidente, vamos en el camión o en la vía pública, siempre como que volteamos la mirada a ver el accidente, ¿no? Pero la pregunta sería, ¿volteamos a ver por la víctima
por cómo está la víctima o por los pormenores del accidente, por así decirlo, ¿no? Entonces se juegan muchas cosas en este mirar, ¿no? Y precisamente no quiero acercarme al tema desde esta óptica, ¿no? Por eso digo no a la noticia obscena, y es problemático porque más adelante, con algo que voy a decir, puede que me ponga en un punto de contradicción, ¿no? Pero ya lo vamos a discutir. Sabemos que la violencia se muestra, se deja ver, es publicitada, es cubierta y se hace cada vez de manera más cruda, más horrible, y sabemos que a partir del 2006, con la llamada guerra contra el narcotráfico, donde se insertó como en la cotidianidad que cuerpos violentados hasta la muerte aparecieran en la vía pública, se nos empezó a hacer común crímenes que traspasan la condición humana misma, ¿no? Si bien podríamos mencionar el caso de los feminicidios en Juárez, que es mucho antes, ¿no? Pero el 2006 es un tiempo, ¿no?, que marca especialmente, ¿no? Sobre todo porque vemos el giro, ¿no? Porque está el Estado implicado, ¿no? Hay un órgano de gobierno que en teoría tendría que resguardar todos los derechos de los ciudadanos, y entonces nos deja la pregunta, ¿qué legitimidad tiene una democracia que utiliza los mismos medios que utiliza el crimen organizado, ¿no? Entonces, un poco nos hacemos esa pregunta, ¿no? Entonces, a vista y paciencia de todos, somos testigos que hay una forma organizada de violencias que hace matables a las personas por cualquier razón, ¿no? Eso es como lo más fuerte. Entonces hay una administración organizada del horror. Y que si bien aquí no es el tema que yo quiero tocar, pero sí creo que de pasada es importante mencionarlo, que estos mismos grupos organizados ostentan un poder tal, o sea, que pueden matar, pueden seguir matando y saben que no va a pasar nada. Por ahí pasa un poco su poder, ¿no? Y que en el fondo tienen un fin comunicativo, ¿no? Como lo vamos a ver más adelante, que el cuerpo torturado de Jesús también tuvo esta intención comunicativa. Entonces, pero además estas violencias se nos comunican de tal modo que causan, según mi propuesta, un doble o un triple efecto, ¿no? Uno, podemos seguir mirando por el morbo que decíamos al comienzo. Segundo, que sea como tan horripilante lo que estamos viendo o lo que estamos escuchando, que queramos como retroceder, tomar distancia de ello, o en última instancia, que hemos visto tanto esto que ya caemos en un no sentir, en un no conmovernos, ¿no? Adriana Cabarero, en su libro Horrorismo, nos habla del término terror y que sí alude al miedo, ¿no? Pero no solo en cuanto a una dimensión psicológica, más que nada una cuestión física, ¿no? Ella menciona que es como una experiencia física de miedo que se manifiesta en el cuerpo, que nos hace temblar y que nos genera una reacción inmediata, que es de huir, ¿no? Entonces yo aquí arrojo una pregunta. Cuando vemos y escuchamos historias de horror, ¿temblamos o huimos? ¿No? Entonces, en tales escenas de horror, de las que ya sabemos, la reacción fisiológica, por así decirlo, normal, sería experimentar emociones complejas, sentir una angustia de lo que yo estoy viendo es real, ¿no? Pero ante una violencia que está incrustada en nuestro paisaje mexicano, ¿estamos conservando esa capacidad o la estamos perdiendo? ¿No? Luego, más adelante, Cabarero va a ir más allá y ella misma nos dice que hay algo más espantoso que el miedo y que el terror. Y ella lo califica como el horror, ¿no? Y específico de ello es que concierne al campo de la repugnancia, ¿no? Y ella lo va a simbolizar a través de la imagen de la medusa, ¿no? Pero más allá de la imagen en sí, lo que se nos quiere representar es tal nivel de violencia que deshace, que desfigura, una violencia que hiere la dignidad ontológica del ser humano, del cuerpo en cuanto a cuerpo, ¿no? O sea, si vemos la dimensión y la gravedad de las fosas clandestinas y del tratamiento que se le da a los cuerpos, vamos a ver que hay una intención de fondo para destruir la unidad simbólica de ese cuerpo, ¿no? Porque vemos, ¿qué pasa? Que no se contentan con matar, ¿no? O sea, uno podría decir, bueno, lo asesinaron, pero no queda solo ahí, ¿no? Se busca destruir todo lo que queda de la persona y hay un ensañamiento brutal con la vulnerabilidad de ese cuerpo que ya está muerto, ¿no? Entonces, como decía, no es solo matar, sino que es quitar todo rasgo de humano a ese cuerpo, ¿no? Ensañarse con el cuerpo en cuanto a cuerpo, ¿no?
Entonces podríamos decir que el horror nos va a golpear como condición humana, ¿no? Y no nos golpea solo como sujetos aislados, ¿no? Bueno, y todo esto se exhibe, ¿no? Ya decía hace algunos años, ahí planteo la pregunta en el segundo apartado, Javier Sicilia, él nos decía, ¿es ético pensar el horror? Él se planteaba esta pregunta y podríamos sumar, ¿desde dónde hacerlo? ¿O hasta dónde hacerlo, no? Porque bien sabemos que es difícil hablar de cosas que nos hacen enmudecer o que nos hacen gritar, ¿no? Y le podríamos abonar otra pregunta más. O sea, ¿es pertinente que la teología hable de ello, del horror, ¿no? Entonces, a lo largo de la presentación voy a intentar responder a esta pregunta. Pero lo que sí puedo mencionar desde ya es que todo tiene sentido cuando empezamos a escuchar a las víctimas como opción metodológica. Aquí arrojo otra pregunta. ¿Inevitablemente nos estamos acostumbrando a vivir en el horror? Si bien esta pregunta la podríamos calificar a lo mejor como una afirmación, yo prefiero dejarlas en interrogante, ¿no? Como un deseo de que logremos de una u otra manera hacerle huecos a esta violencia, o por lo menos interrumpir como su curso violento, ¿no? Pero sí creo que es urgente preguntarnos si nos hemos acostumbrado a estas imágenes que llenan los periódicos, que llenan la televisión. Nos hemos acostumbrado a que los desaparecidos son cifras. Actualmente tenemos una plataforma muy buena, ¿no? A tiempo real de los desaparecidos y personas no localizadas, pero solo se reducen a cifras. ¿Y acaso estamos perdiendo nuestra capacidad reactiva? ¿Qué pasa con la compasión, no? Y sobre todo yo me hacía la pregunta, ¿qué sentido tiene mirar o escuchar cosas que nos hacen mal? ¿No? Yo creo que esa es una pregunta muy grave, ¿no? Yo el otro día estaba leyendo el libro Ya no somos las mismas de Daniela Rea y recoge historias de tortura muy potentes que me dejaron mal, que me hicieron llorar. Entonces yo caí en esta pregunta, ¿qué sentido tiene acercarme a cosas que nos hacen mal, ¿no? Pero el hacer público de forma detallada los tormentos, el ser testigo de ello, debiese o estamos invitados a que nos provoque una reacción afectiva, un juicio de valor, y lo ideal sería en que se traduzca en un nunca más, ¿no? Por ejemplo, ver los horrores que se han cometido en nuestra América. Yo hablo de Chile porque soy chilena, entonces conozco más de cerca lo que ha padecido el pueblo, ¿no? Y eso nos hace luchar por la no repetición. Pero sin duda también puede producir lo contrario, el tanto exponernos a ello, que nos puede llevar a una sensibilidad y simplemente estar inermes ante lo que pasa, ¿no? Por eso al comienzo les mencionaba la contradicción, ¿no? Pero yo creo que sí se puede apostar por esta otra forma de acercarse, ¿no? No podemos desconocer que todos estos relatos del horror, lo que se muestra, lo que se publicita, hay unas ciertas condiciones de éxito, venden, ¿no? O sea, es cosa de ver las series, los juegos, todo es violento, ¿no? Eso produce, ¿no? Hay un nivel de comercialización del horror, ¿no? Pero el reto, que según lo que yo planteo, está en despertar la dimensión de la indignación, ¿no? O sea, yo pensaba, ¿cómo cambia cuando yo leo una noticia? Por ejemplo, una noticia o escucho de alguien que desaparecieron o que torturaron, a cuando yo escucho directamente a una madre buscadora. ¿Por qué? Porque me fijo en su tono. Nosotros implicamos el cuerpo ante ese otro cuerpo sufriente, es cuando nos podemos hermanar y volver a sentir, ¿no? Y regresar al lugar justo de la comprensión. Entonces, es normal que estas situaciones de horror nos generen una reacción de no querer ver y de no querer escuchar, porque se nos está presentando, sin duda, algo que roza con lo inhumano. Eso no lo podemos negar. Se nos está presentando un mundo que nosotros no hemos conocido, o quizás sí, porque cada vez es más común que tengamos en nuestro círculo personas que han sido desaparecidas o torturadas. Acá en México eso es terrible, ¿no? Entonces, este acercamiento tenemos que ser muy conscientes que es un descenso a las zonas del dolor, entrar en la sombra de muerte misma y en la sombra de los muertos, ¿no? O sea, de cierta manera es tocar un poco el infierno. Y para terminar ahí yo propongo que, ¿cuál es la clave? Acercarnos para mantener la mirada y la escucha. Y que en cierta manera es algo que nos obliga a exponer nuestra propia sensibilidad a la crueldad de esta realidad, ¿no? Para que así no regresemos indemnes, ¿no? O sea, uno diría, pero ¿para qué exponernos a este nivel de crueldad, ¿no? Más adelante lo vamos a contestar. Y es en cierta manera
la invitación de mirar las llagas y meter la mano en el hueco, en la herida de la historia, tal como lo hizo Tomás, ¿no? En el relato de Juan 20:27, ¿no? Cuando Jesús le dice, bueno, acerca aquí tu dedo y mira mis manos, mira mis heridas, podríamos decir, trae tu mano y métela en mi costado. O sea, estamos invitados a meter la mano en el hueco de la herida que hoy nos duele, ¿no? Y solo tocándolas podremos ver los signos de la resurrección, ¿no? Entonces, mantener la mirada y la escucha es una de las maneras de romper con la pretensión de los violentos, de los perpetradores, ¿no? Ya decía Primo Levi cuando él relataba su experiencia en los campos de concentración, que los soldados perfilaban una matanza de proporciones tan vastas que iba a ser como una crueldad tan exagerada, de motivos tan intrincados, que la misma gente las iba a rechazar por su misma enormidad. Si pasamos a la siguiente lámina, ahí tengo el extracto de su libro de los hundidos y salvados, que creo que nos ayuda sobre todo a darnos cuenta que hay una pretensión de fondo de los violentos. Entonces, si pasamos a la siguiente, a ver, ahí está. Entonces, Laura, tu micrófono se apagó. Gracias, ahí sí. Dice, de cualquier manera que termine esta guerra, la guerra contra vosotros la hemos ganado. Ninguno de vosotros quedará para contarlo, pero incluso si alguno lograra escapar, no lo creería. Tal vez haya sospecha, discusiones, investigaciones de los historiadores, pero no, porque con vosotros serán destruidas las pruebas. Y aunque alguna prueba llegase a subsistir, la gente dirá que los hechos que contáis son demasiado monstruosos para ser creídos. O sea, esto nos hace abrir los ojos, que hay una intención detrás de quienes ejercen y administran las violencias, ¿no? Pensemos rápidamente en las fosas clandestinas. Aparte de negar la certeza de muerte, es destruir cualquier prueba, ¿no? Entonces, es algo sumamente delicado. Entonces, en el fondo, la invitación de esta primera narrativa es que al acercarnos a este tema y al tema de las desapariciones es que no nos convoque la violencia como espectáculo, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, sino que en estas imágenes, en estas historias que escuchamos, reconozcamos nuestra vulnerabilidad y nos hermanemos en los que somos vulnerables. Lo menciona Judith Butler, ¿no? O sea, en la capacidad de que nos reconocemos vulnerables y semejantes al otro, podemos romper con esta amnesia social que decía al principio y sobre todo quitarle como la excepción al tema de la desaparición, ¿no? ¿Por qué? Porque creemos que son casos aislados. O sea, cuando yo le quito la excepción a la desaparición, caigo en la cuenta de que todos, bueno, los que estamos viviendo en México, estamos potencialmente de ser desaparecidos y podemos terminar en una fosa clandestina. O sea, llegar a la finura como de ese pensamiento, ¿no? Y la segunda narrativa, ahí a ver si le avanzas, porfa. La titulé Hablar en voz alta. Es pertinente que la teología hable de ello, y aquí rescato otro extracto del libro de Antígona González de Sara Uribe. Dice, yo soy Sandra Muñoz, vivo en Tampico, Tamaulipas, y quiero saber dónde están los cuerpos que faltan. Que pare ya el extravío. Quiero el descanso de los que buscan y el de los que no han sido encontrados. Quiero nombrar las voces de la historia que ocurren aquí. En la primera narración decíamos que la mirada no es neutral. Entonces, la teología tampoco es neutral, ¿no? Si nos hacemos la pregunta por la pertinencia de esta implicancia, tenemos que ir atrás, ¿no? A los relatos fundacionales, donde se arraiga la historia de la salvación, donde está la pregunta por el otro y por los otros, ¿no? Ya la recordamos, ¿dónde está tu hermano?, ¿no? Y más aún, nosotros hoy en día vamos a desoír la sangre que brota de las fosas clandestinas que están emergiendo desde el suelo. O sea, ¿acaso hay un espacio al margen del Dios que nosotros tenemos como fundamento? Bien sabemos que la teología que conocemos como tradicional y quizás como más ortodoxa, por así decirlo, creo yo que estamos acostumbrados a saltarnos las tensiones, ¿no? Eso es lo que yo he visto, y damos respuestas fácilmente felices, ¿no? El mismo tratado, por ejemplo, sobre la teodicea, que sabemos que es el problema del mal, como reflexión articulada propiamente tal, surgió desde la vereda filosófica. Bueno, si bien antes tenemos lo que ya conocemos como problema de Epicuro, pero tenemos que el término teodicea sabemos que lo acuñó Leibniz, ¿no? ¿Dónde qué pasó? ¿Se intentó justificar a Dios frente al problema del mal?
era una manera de dar razón de la existencia de un Dios bueno, un mundo que estaba siendo injusto, ¿no? Así que no nos parezca extraño que la Iglesia y su tradición guarden silencio, ¿no? Y esto no es porque en las épocas de la historia de la Iglesia no haya habido situaciones de horror para hacer teología, ¿no? O sea, siempre las ha habido, ¿no? O más bien, como si en distintas épocas no hubiese habido víctimas, ¿no? Más bien creo yo que la reflexión teológica estaba en un ambiente más controlado, no de riesgo, y menos aún pensar en las víctimas que ha dejado la misma Iglesia y las víctimas de ciertas teologías, ¿no? Entonces, si queremos delimitar al cuándo la teología comenzó a preocuparse por el horror, creo, o a estudiar el dolor desde la perspectiva de las víctimas, a mi forma de ver tenemos que remitirnos al momento como más neurálgico, donde se debiese haber hablado y no se habló, ¿no? Donde se remitió el mal o el exterminio masivo al campo de lo apofático, ¿no? Entonces aquí vamos a empezar a hablar de una teología que tiene tiempo y lugar, que hay un antes y un después, ¿no? Y en el comienzo lo mencionaba muy de pasada, que es Auschwitz, ¿no? Como el evento, decíamos, donde todas las atrocidades ajustan cuentas, ¿no? Sabemos la pregunta, la hemos escuchado, ¿no? ¿Dónde estaba Dios en Auschwitz? ¿No? La conocemos. Y la podemos traspolar y podemos decir, ¿dónde está Dios ante el fenómeno de las fosas clandestinas? Si seguimos nuestro discurso, que tenemos muy introyectado, de que Dios es quien decide la vida, y nos planteamos ante el escenario de la muerte de niños y niñas inocentes, la muerte de las personas justas, ¿Dios es un asesino? ¿No? O sea, hay preguntas de esa finura, ¿no? Entonces, todas estas preguntas podemos decir lo que empezaron a aparecer post-Holocausto, ¿no? Sabemos que después de la Shoah surgió lo que conocemos como la teología del Holocausto, más que nada en la tradición semita, ¿no? Y trataba de responder esto, ¿no? ¿Acaso no hay Dios en Auschwitz? ¿Dónde lo encontramos, no? Y en el fondo era un intento por conciliar al Dios amor con este mal que se había sufrido, ¿no? Entonces se originó ahí como una nueva conciencia en el pueblo judío que no estaba presente antes, ¿no? O sea, admitir un Dios finito y autolimitado, ¿no? Podemos mencionar como un aspecto interesante. El mismo Metz, a principios de los años 70, le preguntó a su amigo y a su maestro Karl Rahner por qué Auschwitz no había aparecido en la teología y no había aparecido en su teología, ¿no? Pregunta que no contestó, por cierto, ¿no? Y en el fondo Metz saca como conclusión, o sea, todos hemos percibido demasiado tarde la ausencia de Auschwitz en la teología, o sea, ni siquiera nos dimos cuenta que no estaba, ¿no? Entonces, en este intento por justificar a Dios o salvarlo de este problema, ¿qué pasa? La culpa, por así decirlo, se va a centrar más que nada en el ser humano y en el ejercicio de su libertad, ¿no? Sabemos, capaces de elegir entre el bien y el mal, que somos libres o no de construir campos de exterminio y somos libres hoy de hacer fosas clandestinas, ¿no? Entonces, así se puso al ser humano como al centro del problema y se inauguró lo que conocemos como antropodicea, ¿no? Acuñado por Kant, ¿no? Que más que nada trataba sobre el silencio de Dios y el Dios sufriente, ¿no? Algunos consideran como que esta reflexión surgió más que nada como para calmar la conciencia del hombre y de la mujer, ¿no? Calmar sus responsabilidades, porque nos hacía ver que en medida todos habíamos sido culpables del exterminio, ¿no? Entonces, tenemos aquí que se invierte una justificación teológica a una justificación antropológica, ¿no? Entonces, la pregunta ya no era dónde estaba Dios en Auschwitz, ¿no? Sino dónde estaba el ser humano en Auschwitz. Y yo creo que lo inquietante no es saber dónde está Dios, o quizás sí, ¿no? Pero más que ello, saber dónde estamos nosotros y nosotras ante todo esto, ¿no? Y en este sentido, Dios pasó de ser como un culpable a una víctima de Auschwitz, ¿no? Y se adoptó como la forma teológica de un Dios sufriente que es más cercana a nosotros, que la conocemos, ¿no? Y un Dios que se manifiesta en el dolor de los demás, ¿no? Y por mencionarlo así como muy rápidamente, sabemos que en cuanto a la voz oficial de la Iglesia, Pío XII guardó un silencio extremadamente prudente, ¿no? Surgió una posibilidad con Pío XI cuando hizo el borrador de Humani Generis Unitas, donde explícitamente calificaba a Hitler como una persona malvada y condenaba el antisemitismo, pero se quedó guardada y después el documento pontificio que se dio fue muy distinto, ¿no? Entonces sí se estaba al tanto de las matanzas, sí se estaba al tanto del exterminio,
pero el silencio fue rotundo, por razones políticas, lo que sea, por resguardar a mismos monjes y clérigos, ¿no? Pero sí, desde la parte oficial hubo un silencio rotundo, aunque no desconocemos que grupos como más al margen se mostraban solidarios con lo que estaba pasando. Después de ello hay una pregunta que creo que nos puede ayudar. Metz se cuestiona, dice, ¿ha transformado la memoria de Auschwitz nuestro ser cristiano? ¿Somos de hecho una iglesia después de Auschwitz? ¿O somos hoy, en cuanto a cristianos, en cuanto a iglesia, igual que éramos ayer? En cuanto a teólogos cristianos, ¿seguimos hablando como hablábamos ayer, antes de Auschwitz? Si avanzamos en la otra diapositiva, podemos decir que las mismas preguntas nos podemos formular ante la violencia en México. Y yo aquí formulo, que me parece una pregunta como muy potente, ¿no? Nosotros, nosotras, ¿seguimos iguales después de la desaparición de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa? ¿Seguimos iguales? Tal como los niveles de violencia y de crueldad van a representar un punto crítico en la historia de México, ¿no? Esta violencia que se encarna en el cuerpo y que es provocada por otros cuerpos exigen a la teología y a cualquier disciplina, ¿no? Una palabra nueva sobre la defensa de los derechos de las personas, y creo que mucho más allá que solamente la defensa de los derechos, ¿no? Ya decía Metz que Auschwitz es un horror que va a traspasar toda la teología que nosotros conocemos. Un horror que descontextualiza cualquier discurso que nosotros podamos hacer sobre Dios. O sea, lo que digamos de Dios va a sonar vacío y ciego. Y ante el fenómeno que tenemos acá, ¿no nos situamos un poco así también, ¿no? O sea, como que nuestros discursos son vacíos y ciegos. No voy a ahondar en el pensamiento de Metz, ni en su teología política, ni tampoco en el ayornamiento del Concilio Vaticano II, sino que estoy recogiendo algunos elementos que considero que nos pueden ayudar a justificar como la pertenencia teológica de este tema, ¿no? Y hacernos preguntas a partir de sus preguntas. Entonces, ante el exterminio descontrolado que hay en México de personas, ¿tiene algo que decir la fe cristiana? Leyendo a Metz, si la respuesta es afirmativa a esta pregunta, pero es a condición de que nosotros los creyentes no guardemos silencio, sino que desarrollemos como una crítica más consciente, no rehuir de la conflictividad histórica y sobre todo de que entremos en la dimensión del peligro de hacer teología con respecto a esto. O sea, que la teología sea peligrosa, pero no solamente en el campo conceptual, ¿no? ¿Por qué? O sea, cuando tú te implicas en esto, tus noches no son iguales, tus preocupaciones se amplían, porque en el fondo no podemos hacer una teología de espaldas al fenómeno de la desaparición forzada, ¿no? O sea, cualquier teología la que hagamos, que sea las más diversas, las más contextuales, considero yo que no debe darle la espalda a esta situación, ¿no? O sea, cómo ante las fosas clandestinas articular un discurso que no solo sean promesas escatológicas de un horizonte que no termina de llegar, ¿no? O sea, ¿qué significa decirle a una madre que busca a sus hijos desaparecidos que Dios está con ella? ¿Cómo se traduce eso, no? ¿Basta con afirmar que Dios sufre con ellas, que Dios llora con ellas? ¿Nos basta con eso? Son preguntas que dejo ahí planteadas para que nos den vueltas, ¿no? Y en el fondo lo que quiero llegar es que esta es una forma de hacer teología, ¿no? Siempre en la tradición de la teología de la liberación, ¿no? O sea, con la praxis como acto primero y luego entonces la teoría y ahí podemos hacer reflexión, ¿no? Y yo pensaba, o sea, meditaba, este mismo ejercicio de pensar el misterio pascual no puede ser de la misma forma después de tener más de 83.000 personas desaparecidas en el país. O sea, de manera esta cantidad de personas desaparecidas, ¿no? O sea, ¿qué lugar ocupa Dios en esta realidad que produce sufrimientos, ¿no? Luego de ello, Metz nos decía que Auschwitz había sido como un ultimátum, ¿no? Y que le exigía a la teología cristiana no permanecer impasible ante el dolor de los pueblos. Y ahí yo se los planteo en la pregunta, ¿cuál sería otro ultimátum? Esa imagen que vemos ahí es de la gallera, ¿no? Y se alcanza a ver una mano donde fueron masacrados muchísimas personas, ¿no? Y estaban sus manos marcadas con sangre en esa pared, ¿no? Entonces, yo los invito a pensar, ¿cuál sería nuestro ultimátum? Fue el momento histórico 1. ¿Cuál sería hoy nuestro ultimátum? Yo
quisiera pensar que nuestro ultimátum debiesen haber sido las mujeres asesinadas en Juárez, nuestro ultimátum debiese haber sido la desaparición de los 43, nuestro ultimátum debiese haber sido la pequeña niña Fátima asesinada, pero lamentablemente vemos que cada vez aparece un nuevo sujeto que se convierte en un nuevo ultimátum y que no terminamos de despertar. O sea, pareciera que no alcanzamos el punto límite, cuando ya los alcanzamos, ¿no? Entonces creo que ese desbordamiento de situaciones de dolor urgen que despertemos, ¿no? Porque en el fondo no podemos adorar a ningún Dios de espaldas al sufrimiento de los desaparecidos. No se puede. Porque la catástrofe de la desaparición forzada y sus formas de exterminio no es solo una catástrofe mexicana, creo que es una catástrofe cristiana, ¿no? Y ahí podríamos, o sea, diversificarnos, ¿no? Se ha hablado muchas veces la cantidad de católicos que hay en México, que es la mayoría, y bueno, o sea, los perpetradores están dentro de esas cifras de católicos, ¿no? No vamos a entrar en eso, pero solo como para esbozarlo, ¿no? En el fondo, la invitación es tomar conciencia la situación en la que hoy yo soy teóloga, en la que hoy yo soy teólogo, en la situación en la que yo hoy reflexiono mi fe, o en la situación en la que hoy yo me declaro seguidor de Jesús, ¿no? O sea, no es lo mismo ser seguidor de Jesús, ser teólogo en México, no sé, pues que serlo en Guatemala, ¿no? Tiene tonos especiales, ¿no? O sea, hay situaciones concretas en las que nosotros intentamos hablar de Dios, ¿no? O sea, ¿por qué esta catástrofe, como en general las historias de sufrimiento, interesan poco a la teología? A mí esa impresión me da, ¿no? O sea, si vemos la gama de teólogos mexicanos, hay varios que se dedican a este tema, otros lo mencionan de manera como muy periférica, pero creo que cualquier teología no debiese darle la espalda a esta situación, ¿no? Entonces, la propuesta que les voy a compartir a continuación, que es ya una condensación de la alternativa, ¿no? a todo lo que he planteado y les he compartido, como es el ejercicio de hablar de Dios en medio de estos nudos de violencia que no se terminan de desatar, ¿no? Entonces, en el fondo, no podemos hacer un discurso teológico de la resurrección si que antes resuene el grito desgarrador del crucificado. Sabemos que no podemos saltarnos eso, pero hay que vivirlo, ¿no? O hay que padecerlo en la carne, ¿no? Y para terminar esta segunda narrativa, yo rescato una breve frase que me pareció muy potente de Romano Guardini, ¿no? Cuando ya estaba en la recta final de su vida. Él decía que ningún libro, ni siquiera la escritura, ningún dogma, ningún misterio, ninguna teodicea, ninguna teología, ni siquiera la de él mismo, le había podido dar la respuesta a su pregunta. ¿Por qué, Señor, de cara a la salvación, tantos rodeos? ¿Por qué el sufrimiento de los inocentes? ¿Por qué la culpa? Con eso cierro la segunda parte. Si vamos a la otra diapositiva, por favor, a ver. La tercera y última narrativa son las fosas clandestinas como lugar teológico, que es la propuesta hermenéutica que intento pensar ante esta realidad, y rescato otra vez un extracto del libro de Sara Uribe. Rezo para que tu cuerpo ausente no quede impune, para que no quede anónimo. Rezo para tener un sitio donde ir a llorar. Rezo por los buenos y por ellos, porque si ellos no tienen corazón, yo sí. Habíamos visto en las dos narrativas primeras que las fosas clandestinas son un fenómeno urgente. No quiero repetir lo que ya dije, pero sí reiterar que es una herida abierta, ¿no? En nuestro país y en la historia que se está escribiendo. Aquí les comparto algunas cifras como muy someras, ¿no? Ahí les pongo en la página donde nosotros podemos consultar, que es una plataforma de la Comisión Nacional de Búsqueda, donde está a tiempo real el número de personas desaparecidas y no localizadas, ¿no? Yo revisé la cifra ayer a las 18:40, siendo 14 de junio, y la cifra era de 88.822, y hoy la volví a revisar antes de compartir la presentación y ascendía a 88.811, y se desglosa en personas desaparecidas y personas no localizadas, así como esa diferencia. Y vemos que la cifra supera los 80.000, ¿no? Entonces, ¿cómo abordar esta catástrofe, estas cifras, desde una narrativa cristiana? Y más aún, ¿cómo sería posible hablar que el Mesías se revela aún en medio de todo este horror? Si avanzamos, a ver, creo que tenemos ahí eso. La mayor cantidad, o sea, el porcentaje de fosas clandestinas en el país, ¿no?
Esta fue del último informe entregado por Encinas, ¿no? Que fue ahora en abril, y presentó estos cinco estados, ¿no? Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Sinaloa y Zacatecas. Ahí tenemos las cifras que las podemos ver un poco, ¿no? Entonces vemos que es una tarea difícil de abordar y que nosotros no podemos responder desde simplismo teológico, ¿no? Como por ejemplo decir que, bueno, es que es el problema de la libertad. Pareciera que todo lo resolvemos con el problema de la libertad, ¿no? Que no hay que desestimarlo obviamente, pero que creo que podríamos problematizar a un poco más, ¿no? Entonces, vemos que para ninguno de nosotros es desconocido que esta es una de las mayores grietas que estamos atravesando, ¿no? Es en palabras de Reyes Mate, él lo califica como la medianoche en la historia, ¿no? Entonces las desapariciones forzadas, estas cifras, se nos hacen difíciles de imaginar, porque, o sea, más de 80.000 personas, o sea, son madres, son padres, son hermanos, son círculos cercanos, o sea, la expansión de esta desolación es tremenda, ¿no? Y no solo ello, sino que los mecanismos de tortura, el que se desmoronan las formas de respeto básico, ¿no? Y una violencia exponencial, como ya decíamos, que aumenta y aumenta, ¿no? Y a partir de esto, yo hago algunas constataciones. A ver si avanzas a la siguiente. Gracias. Que ahí menciono que tenemos que hay una violencia sistémica que ya se instaló, ¿no? ¿Y esto en qué se ve? Que hay algunos que controlan el derecho a la vida y el derecho a la muerte, e incluso de dar o quitar espacio a los muertos, porque eso es las fosas clandestinas, ¿no? Que ni siquiera se le pueda dar un enterramiento digno a la persona, ¿no? Y además se hace un uso de los cuerpos que son desmembrados y desintegrados, ¿no? Yo creo que hemos escuchado como estas técnicas, no solo de quemarlos, sino que de desintegrarlos en ácidos, ¿no? O sea, como un ensayamiento para exhibir su necropoder, ¿no? Y con fines comunicativos, como decíamos al comienzo, ¿no? Entonces, partimos del hecho de que esto no solo son patrones de violencia o mecanismos del terror, sino que es un espectáculo de que son todopoderosos, ¿no? Entonces, en el fondo vemos que estas fosas tienen un carácter transgresor del trato que se le da a los cuerpos, la intención de quererlos silenciar definitivamente, de cancelar la certeza de muerte. En el fondo es como imponer una estrategia de olvido, olvidarlos, borrarlos totalmente de la faz de la tierra, ¿no? Que nos lleva a pensar, ¿acaso que están queriendo transgredir el fin teleológico de la persona humana? Queda, ¿no? Ahí la incógnita. Entonces nos encontramos inmersos de esta lógica, que yo creo que hay que pensarla, ¿no? Pero no lo vamos a hacer ahorita, pero hay que pensar ese origen de la violencia, ¿no? Donde unos a otros nos ejercemos una fuerza brutal. Esa fuerza se convirtió en el escenario habitual y donde se nos ha hecho común que la tierra expulse, vomite, porque así es, huesos, vomite restos de nuestros hermanos, ¿no? Y se nos volvió normal ver en el paisaje mexicano a miles de mujeres a punta de pala y varilla romper las entrañas de la tierra para encontrar a los que les fueron arrancados, ¿no? Entonces, más allá de esta multiplicación de hallazgos de fosas clandestinas, es necesario detenerse a pensar no solo en la crueldad, ¿no? Sino que también en esta experiencia de las familias que han asumido como una búsqueda autónoma. Es como la contraparte, ¿no? Y desde allí cuestionarnos, sí, vamos a hablar de Dios en estos nudos de la violencia, pero además, ¿qué vamos a decir ante una pedagogía de la crueldad ya instalada, ¿no? O sea, es algo que ya en algún momento lo aprendimos, ¿no? No se generó de un día a otro, ¿no? Y esto es lo que nos obliga a no desoír lo que está pasando y a intentar de una u otra manera interrumpir la acumulación de este horror que está llegando al cielo, ¿no? El clamor llega al cielo, y recuperar como un lugar epistémico propio para que en algo podamos dar razón de por qué tenemos esperanza en medio de este panorama, ¿no? Para poder narrar esa misma esperanza en medio de un mundo colapsado por la barbarie y el desaliento, ¿no? Entonces, esta realidad vemos que está teñida de terror, pero la mirada la podemos dirigir a los testigos, a las voces que intentan narrar el horror desde la experiencia de las víctimas, hombres y mujeres cuyos ojos se consumen lágrimas por la pregunta agonizante, ¿dónde están? ¿No? Yo creo que debe ser algo que te quita el sueño. Yo no tengo ningún familiar desaparecido, sí he conocido personas, ¿no? Pero a alguien directo no. Entonces, esa pregunta, pienso yo, que debe consumir la vida misma, ¿no? Y en general, si miramos a los colectivos, la mayoría son mujeres, ¿no? Madres, hermanas, esposas, lo que queramos, ¿no? Y son ellas
ellas, las mujeres, como al principio de la fe, ¿no? Las que comienzan a narrar lo que nosotros pensábamos que no podía ser narrado. Son las mujeres las que comienzan a pensar lo que no podía ser pensado. En el fondo yo las propongo como un ícono de lo que hasta ahora era imposible, indecible e inimaginable. O sea, ¿quién de nosotros se hubiese imaginado de tener que ver a una madre rascando la tierra para encontrar a su hijo? O sea, yo creo que es una de las escenas más brutales, ¿no? Entonces, estas mujeres que lloran su fe tratan de recoger sus discursos para decir que Jesús llora con ellas, que se revelan sus experiencias, ¿no? Y aquí, bueno, no voy a entrar en el tema como de la religiosidad que las sostiene, ¿no? Pero sí hay un dato de fe que las sostiene, sea cual sea, ¿no? Y en el fondo ellas experimentan con los casos de campo que yo he documentado, que se detienen a curar, que Jesús se detiene a curar las heridas de las víctimas aplastadas por esta violencia brutal, y que de una u otra manera se logra mostrar que la esperanza no logra ser quebrada ni aniquilada. O sea, eso rompe cualquier lógica. O sea, desaparecieron a tu hijo, lo desintegraron y tú aún así tienes esperanza. Es algo tremendo, ¿no? Entonces, este poner discurso al horror nos va a ofrecer la posibilidad de ir más allá en la comprensión de las fosas clandestinas como un espacio contenido. La definición de fosas, pero en el fondo es la acumulación de cadáveres por fuera del espacio de la legalidad, ¿no? Porque sabemos que hay fosas comunes, pero estas se hacen dentro del marco de las leyes del Estado, pero las fosas clandestinas no, ¿no? Entonces espero superar esta definición, ¿no? No es solo algo como que contiene cadáveres y que quisieron desaparecerlos en su materialidad, sino que nos abre la lógica de que el cuerpo muerto, de que el cuerpo descompuesto, sigue teniendo presencia, sigue generando significado para quienes los buscan, ¿no? Porque para ellos el lazo nunca se rompe. Entonces, se crean así narrativas que actualizan la presencia de quien está ausente, desde una palabra herida y compartida, recogen lo que otros quisieron desechar o silenciar, ¿no? Entonces, ante este panorama, es imperioso que como seguidores ampliemos nuestras preocupaciones, ¿no? Primero eso, y que realicemos un ejercicio inteligente de fe de esta dolorosa realidad, porque es un fenómeno, como ya mencionaba, que urge ser pensado también desde la teología, ¿no? Entonces, nosotros como creyentes, más allá del campo de quienes hacen teología como disciplina académica, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Pero nosotros todos los creyentes, ante este drama de la desaparición forzada, que es muy contextual acá en México, ¿no? Pero las distintas violencias que vemos en nuestra América, ¿cómo podemos dotar de sentido esa historia, ¿no? O sea, y en el fondo se puede ir más allá de lo afático en las tramas de la muerte. Cuando no queda palabra por decir, cuando no te queda nada, literalmente, de tu ser querido, ¿tienes algo para decir en eso? Y entonces la posibilidad para hacer toda esta propuesta, yo la encuentro en dos ejes, que está en la siguiente diapositiva. Gracias, Abel. El primero, yo la primera posibilidad que encuentro para este ejercicio de fe razonada es en la persona de Jesús. Porque vemos que Jesús mismo enfrenta la violencia del mundo en su propia carne. Enfrenta la violencia en su cuerpo ultrajado, siendo víctima inocente de las lógicas del poder. Bien sabemos que su cuerpo torturado, masacrado, sabemos que el relato nos dice que casi no tenía forma humana, fue usado a modo de propaganda. Por un lado, los que osen seguirle, esto les va a pasar. Ahí está clavado en la cruz, ¿no? Pero en el fondo, ¿qué pasa también? Quien ose como cuestionar al poder del Imperio Romano, esto le va a pasar, ¿no? La cruz. O sea, hay un fin comunicativo en la masacre del cuerpo, tal como lo tiene hoy, ¿no? Entonces, de cierta manera, es el mismo dispositivo que usan hoy los perpetradores actuales. El uso del cuerpo muerto para transmitir, infundir terror y dominación a la población. Y la segunda es que yo propongo que la ausencia del cuerpo de Jesús, este mismo desconcierto de no saber dónde está, cuando las mujeres van al sepulcro, y es como la lógica que envuelve a las discípulas y a los discípulos, ¿no? Sabemos que van al sepulcro y el sepulcro está vacío. Y esto inaugura una lógica nueva, un nuevo modo de pensar, un nuevo modo de cuestionar la fe y un modo nuevo de situarse en los contextos, porque de ahí en adelante, salvo las apariciones previas a la ascensión, no vamos a tener la presencia física del maestro. Pero aún así le seguimos, ¿no? Hay una inversión de la lógica ahí, ¿no?
quizás como en el mismo grado en que lo hacen las madres, seguir buscando para qué, ¿no? Entonces, a partir de todo lo expuesto hasta ahora, planteo esta propuesta hermenéutica que sostiene que estos espacios de horror son un no lugar. Ahí está, fosas es igual a no lugar. Y este concepto yo lo tomo del sociólogo francés Marc Augé, que rápidamente, o sea, ¿qué es el no lugar para él? Él va a definirlo como unos espacios donde no se puede definir la identidad ni relacional ni histórica. Es como un lugar donde confluyen anónimos. Podemos decir que las fosas son eso, confluencia de anónimos, ¿no? Y estos no lugares que plantea él, yo creo que se pueden reinterpretar como lugar teológico, que sabemos que el lugar teológico es donde se revela Dios, ¿no? Y se puede hacer por medio de esta interrupción de la historia violenta y lo posibilita la remembranza que hacen las madres de sus propias víctimas. Ellas son las que le quitan el candado, o como la traba, ¿no? Entonces, estas fosas clandestinas como no lugar, como escenario de exterminio, como un estado de excepción, que ya no es tan de excepción porque se ha hecho más normal, ¿no? Tiene la posibilidad de que nosotros lo miremos, lo remiremos como lugar teológico, porque sabemos que el lugar teológico es lo que vincula, es lo que invierte la lógica, y para llegar a esa afirmación, claramente tenemos que hacer un discernimiento, un ejercicio para descubrir en esta realidad de las fosas clandestinas qué contenidos de fe hay, ¿no? Qué testimonios de la palabra de Dios, porque la palabra, la escritura, es lo que nos va a revelar los lugares teológicos, ¿no? Y aquí es un poco también rosa como con lo conflictivo, ¿no? Porque sabemos que el tema de los lugares teológicos es como súper controlado, ¿no? Muy restrictivo, ¿no? Entonces, tampoco es decir que las fosas clandestinas en sí, como espacio físico, son lugares teológicos, no. Se lee en clave del relato de las madres, ¿no? Siempre en esa clave. Entonces, en definitiva, la presentación como a grandes rasgos invita a ir más allá de los lugares, más allá de estas lógicas de las violencias que ya expusimos, ¿no? Para descubrir que la revelación cristiana nunca va a acontecer fuera de la experiencia de quien sufre. La revelación nunca se va a dar fuera de una madre que está buscando a su hijo desaparecido, ¿no? Y en el fondo es como tratar de descubrir cómo esta revelación divina pasa por descubrir que el cuerpo mismo de Jesús fue en el momento el cuerpo de un desaparecido, ¿no? No está en la tumba. ¿Dónde está? ¿No? El cuerpo de un desaparecido. Como me tomo un poco de la frase de Michel de Certeau, cuando dice que el cristianismo se inaugura con la pérdida de un cuerpo. Entonces los cuerpos que intentan ser desaparecidos en las fosas clandestinas, mediante el ejercicio de las madres, siguen siendo chispas de esperanza en el tiempo roto. Y como iglesia, como seguidores de Jesús, nosotros sí podemos construir un relato que evidencia en la praxis que las fosas clandestinas pueden ser un espacio concreto donde el Mesías va a interrumpir la historia desde el reverso de la catástrofe y que en ella misma nosotros podemos encontrar la ventana herida y abierta por donde el Mesías puede entrar. Entonces, esta forma de comprender las fosas clandestinas desde el relato de los sufrientes quiere también tomarlo como un lugar epistémico, ¿no? Como un lugar de comprensión. Y un lugar donde sabemos que confluyen distintas disciplinas. Ya mencionaba anteriormente que no solo la teología se preocupa de esto. Está la filosofía, la antropología, bueno, todas las ciencias que podamos, que se nos vengan ahora a la cabeza, ¿no? Pero los aportes más significativos que yo tomo en mi investigación son los que producen los colectivos de personas desaparecidas, ¿no? Creo que es como lo más valioso, ¿no? Y eso apunta un poco al método, ¿no? Entonces, las fosas clandestinas se presentan como un problema para la fe, ¿no? A ver, creo que avanzamos a la siguiente. Se presentan como un problema para la fe, que tumba nuestros discursos simplistas y fácilmente felices acerca de esto, de la memoria de los sufrientes y de los vencidos, ¿no? Entonces, por eso creo que es un tema urgente, pertinente y que nos desestabiliza si queremos hacer teología no de espaldas a esta realidad, ¿no? Entonces, como que la bandera de lucha que podría asumir la teología en cuanto a este tema es de cepillar esta misma historia violenta a contrapelo, al modo del Mesías, ¿no? Y hacer lo que hacen las madres buscadoras, ¿no? Que se abren camino a punta de palas para encontrar a sus tesoros, ¿no? Entonces, para finalizar y ir cerrando, vemos que
esta reflexión teológica, pienso yo, que puede contribuir a una lectura de la historia desde el lado de las víctimas, ¿no? Y sobre todo a mostrar que hay una fuerza en las madres que nadie vea. Creo que eso es muy importante, una fuerza que si las vemos a ellas, se evidencia que el Mesías entra por el hueco de la memoria de estas mujeres y de estos hombres, ¿no? Que remueven la tierra para dejar hablar a sus muertos, ¿no? Porque sabemos que el cuerpo muerto aún habla, ¿no? Sobre lo que le pasó, tiene las marcas en su piel. Y estas mismas mujeres que son capaces de pasar por encima de su desolación, mirar a sus pares y convertirse hermanas en el dolor, ellas mismas los han dicho, ¿no? O sea, aún en estos espacios de horror nosotras nos sentimos familia y formamos familia, ¿no? Entonces, desde la teología podemos decir que es Dios quien puede dar estos atisbos de esperanza para mantenernos de pie y erguidos en esta realidad, ¿no? Porque tenemos que seguir viviendo, ¿no? Es la experiencia del Dios de Jesús lo que no nos va a permitir quedar atrapados en esta espiral de violencia y de odio, ¿no? Entonces es solo el Mesías, solo Jesús es quien va a poder cumplir lo que para las madres se presenta como impotencia, que es cesar el vendaval de la violencia y reparar lo que está destruido, ¿no? Entonces interpretar las fosas clandestinas como lugar teológico es una posibilidad, sí, para que quienes habitan esta desolación y que están en búsqueda como de este índice secreto, saber qué pasó, ¿no? Es una posibilidad de reconstruir la esperanza aún en medio de los escombros en los que estamos, o más bien vivir desde esta ilógica esperanza de volver a encontrar el cuerpo del otro amado, de devolverle su nombre propio, ¿no? Entonces, en el fondo es construir una narrativa que las fosas clandestinas tienen tiempo y lugar, o sea, las madres en sus ejercicios de resucitación, podríamos decirlo, los arrancan del lugar de las fosas clandestinas, los insertan en su lugar en la historia, o sea, tuvo tiempo y lugar, y desde una reinterpretación desde la escritura podemos decir que se pueden releer como lugar teológico, ¿no? Porque en el fondo sabemos que a los desaparecidos no se los tragó la tierra, o sea, eso es muy importante, ¿no? Los desaparecieron, alguien los desapareció, ¿no? Entonces, este tema considero yo que es necesario y urgente porque en el fondo va a revelar nuestro profundo desgarro y nuestra profunda necesidad de encontrar eso que nos falta, los que nos faltan, ¿no? Y hacer una lectura creyente como de esta barbarie, como decía al comienzo, porque todos, o sea, como sin excepción, lo hemos visto ahora, podemos terminar en una fosa clandestina. Y no sé qué tanto hemos hecho conciencia de la gravedad de esa afirmación. Y les presento rápidamente lo que sería el índice de mi investigación, que no lo vamos a tocar, pero un poco para que vean de lo que va. El capítulo primero de la escucha y la sistematización, donde recojo experiencias de colectivos. Primer punto, poner discurso al horror, dotando del sentido el contexto. En el segundo, el testigo como voz de los muertos. En el punto 3, sentido epistemológico de las narrativas, el derecho a la verdad de las víctimas y un mismo cuerpo sufriente. En el segundo capítulo, si avanzamos, por favor. Ahí está. En el segundo capítulo tenemos que, bueno, lo denomino como cuerpo en búsqueda de otros cuerpos, invertir la lógica de la violencia. Primero ahí analizo un poco la violencia más detalladamente desde dos autores, Walter Benjamin y Hannah Arendt. Después las fosas clandestinas como mecanismo que niegan la certeza de muerte, como un escenario de crueldad que se encarna en el uso de los cuerpos. Después propongo recuperar el lazo que se pierde entre el cuerpo y el nombre y la presencia de la ausencia. En el capítulo 3 presento propiamente lo que es más de lleno la propuesta hermenéutica, que es pasar del no lugar al lugar teológico, y parto un poco ahí como las fosas clandestinas como un no lugar que nos deja la violencia. Después esto, no se los tragó la tierra, o sea, que las fosas como un acontecimiento que han tenido tiempo y lugar. Luego las madres como sujetos que arrancan a los desaparecidos de este no lugar y los van a devolver a su lugar justo en la historia. Después la esperanza de la revelación cristiana en medio del horror, para terminar con el punto 5, en que las fosas clandestinas como lugar teológico es una interrupción de esta historia violenta. Y cierro en el capítulo 4, profundizando en el aspecto teológico, y lo titulo como la interrupción mesiánica de la historia a partir del hueco de la memoria, ¿no? Entonces ahí trato un poco sobre enfrentar la barbarie desde el propio cuerpo, y ahí toco el cuerpo torturado, desaparecido, visto y resucitado de Jesús, el Mesías que se revela interrumpiendo la historia,
que va a entrar por la herida abierta de las madres, como decía, que es como la clave para destrabar que revierte lo que para las madres es impotencia, lo que decíamos más arriba, que es curar las heridas y reparar lo que está destruido. En el punto 4, la remembranza que hacen las mismas madres como una resistencia teologal para no olvidarlos. Y finalizo con el punto 5, que es reconstruir la esperanza contra Pelo. Y ahora sí, para terminar, lo hago con un extracto otra vez del texto de Sara Uribe, que creo que nos ayuda, ¿no? A no desoír las voces que de verdad se tienen que oír, ¿no? Dice, yo también estoy desapareciendo, Tadeo, y aquí todos, y todos aquí, si tu cuerpo, si los cuerpos de los nuestros, todos aquí iremos desapareciendo si nadie nos busca, si nadie nos nombra. Todos aquí iremos desapareciendo si nos quedamos inermes, solo viéndonos entre nosotros, viendo cómo desaparecemos uno a uno. Entonces mi invitación final es eso, a que quitemos la excepción de la desaparición como algo ajeno, como algo que nunca puede ocurrir, y que escuchemos a quienes hay que escuchar, las mujeres y los hombres que buscan a sus desaparecidos. Muchas gracias. Eso es en grandes rasgos un poco lo que les quería compartir. Muchas gracias, Lau. Yo creo que un recorrido bastante amplio porque no solamente respondes a los retos de la teología, sino que también pones a dialogar diferentes saberes, analizas de manera profunda este de la desaparición forzada y en su modo más radical como son las fosas clandestinas, y pones en ese sentido en diálogo a la filosofía, a la antropología y a la misma teología, que como bien has dicho, pocas veces logra asumir este tipo de problemáticas que son acuciantes para nuestro México del día de hoy. Dejamos este espacio entonces para que si alguien quiere comentar, si quieren, como para iniciar el debate y la charla. Dani, por ahí tienes la mano levantada. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, compañeras, compañeros. Buenas noches, Laura. Muchísimas gracias por transmitirnos de manera tan directa esta posibilidad de sentirnos en comunión con estas situaciones, de construir empatía, de construir otras formas de teología. Y yo te quería preguntar sobre eso, y sobre esto que decía Abel, cómo de manera muy importante pones a dialogar como herramientas y metodologías, justamente en estas formas que yo nunca había visto de hacer teología como a partir de datos como de primera mano, como lo que en antropología se llama pues más o menos trabajo de campo, ¿no? Decía Abel. ¿Y cómo llevas esto de pues sí, de las experiencias de carne y hueso a la construcción teológica? Quería saber si puedes abundar un poco más de eso. Creo que lo mencionaste, pero como muy de pasadita. ¿Y cuáles son como la recepción que ha tenido este tipo de trabajo en tu experiencia, ¿no? De otras teólogas, teólogos en la propia universidad, de tus pues, directoras, directores, no sé, del medio, ¿no? Si ha habido resistencia, si ha habido, cómo se lleva eso. Gracias. Sí, gracias, Dani. Bueno, un poco al poner dialogar como distintas ciencias, distintas disciplinas, lo primero en lo que yo me he basado fue el modo de escuchar, ¿no? Porque tienes que hacer trabajos de campo, ¿no? Bueno, yo he hecho varios trabajos de campo, he participado en rastreos de fosas clandestinas, así como en colectivo, y lo que yo procuro mucho es acompañar como directamente a mamás, ¿no? O sea, tengo varias con las que tenemos, como por así decirlo, una comunidad de vida, ¿no? Y sobre todo he tratado como de hilar fino como para no hacer un uso de sus relatos, por así decirlo, ¿no? Porque si bien yo mencionaba que ellas son a las que hay que escuchar, pero aquí estoy hablando yo y no están hablando ellas, ¿no? Entonces para ello me ha ayudado mucho centrarme en la forma en cómo yo puedo hacer como, por ejemplo, un relato etnográfico, en qué tengo que fijarme, en qué no tengo que fijarme, en cómo tengo que situarme a la hora, por ejemplo, de hacer una entrevista o de entablar una conversación, ¿no? Y
y trato de que tenga una calidez distinta, ¿no? Porque, o sea, yo no soy antropóloga, no soy socióloga, me dedico a la teología. Entonces, procuro que en mis interacciones tenga como esta sensibilidad cercana, de que yo soy como una compañera en el camino y como una hermana, como en este caminar que padecemos, ¿no? Pero, o sea, yo he podido hacer esta investigación gracias a toda la investigación previa de las otras disciplinas. No sé, menciono rápidamente a Carolina Robledo Silvestre, que fue una de las primeras en documentar todo el tema de las fosas en Morelos, por ejemplo, o sea, que nos entrega como una perspectiva metodológica, el cómo hacerlo, que creo que es muy claro, ¿no? Por ejemplo, también me he basado mucho en Rafael Aguirre cuando él habla de las fosas clandestinas como un espacio doliente, ¿no? O sea, creo que nos entregan como el tapiz, el soporte antropológico, sociológico necesario a partir del cual podemos hacer teología, y que no nace aquí, ¿no? Sino que, lo mencionaba eso muy de pasadita, que es parte de la tradición latinoamericana de la liberación, ¿no? O sea, que menciona que nosotros no podemos hacer teología sin primero la praxis, ¿no? O sea, la reflexión teológica, esta teoría que yo puedo hacer o que no puedo hacer, es un acto segundo. O sea, yo primero siempre tengo que escuchar a los empobrecidos, siempre tengo que escuchar a las mujeres, y ellos tienen que hablarme, tienen que revelarme algo de Dios. Y solo después de eso yo puedo reflexionar, ¿no? Pero igual es una forma de hacer teología, porque hay otras teologías que claramente pues no lo hacen y tenemos postulados así como súper abstractos, ¿no? Pero es hija de esta tradición latinoamericana, ¿no? Y la recepción ha sido difícil, muy solitaria. Me costó mucho encontrar un asesor de tesis para esto, o sea, comparto con eso, ¿no? Sí, el tema fue en realidad como acogido por el director del instituto, me apoyó, pero como es un tema como tan poco abordado como desde la teología, más o menos como que vas intuyendo y como que un poco tienes que ir haciendo tú la teoría. O sea, yo me baso también mucho en Carlos Mendoza, que ha trabajado mucho el tema de los desaparecidos, de la tumba vacía, pero claro, él lo hace como mucho más densamente, ¿no? De una teología más fundamental. Pero sí, o sea, creo que es una teología que recién está emergiendo, y creo que si le prestáramos la atención que debiese, tendríamos como mucha más recepción como en las bases, ¿no? Yo antes de venir le preguntaba a un amigo cómo es como el tema de los desaparecidos, por ejemplo, en las diócesis, si están en los planes pastorales, si aparecen, ¿no? O sea, no podemos hacer esta bajada si ni siquiera está en nuestra mente, si siquiera no aparece en nuestro horizonte de sentido y nuestro horizonte de sensibilidad, ¿no? Pero sí, o sea, la recepción ha costado mucho, ¿no? Y sobre todo porque he optado a hacerla desde el riesgo, ¿no? O sea, yo decía cuando mencionaba esto, cambian tus noches, cambian tus preocupaciones, o sea, porque las madres para mí o no son un objeto de estudio. No quiero tomarlas así como un ente separado que yo estudio, las analizo y hago teoría. No, o sea, quiero como que romper eso, porque si no estaría como traicionando un poco el método, ¿no? Entonces, es que sus vidas te voltean toda tu vida, ¿no? Independiente que yo no tenga a nadie desaparecido, ¿no? Pero sí, o sea, la recepción ha costado, pero creo que ahí va de a poco, pero que vale totalmente la pena, porque te juegan la vida con quien hay que jugársela, ¿no? Y que son ellas y son ellos. Lucila nos comenta, al principio mencionaste que saber de esa violencia era como el infierno. ¿Podemos decir que el infierno es como un no lugar que acaba con nuestras identidades? Sí, o sea, yo creo que absolutamente estos infiernos que vivimos son un no lugar, porque mencionaba un poco la experiencia de mi amigo que decía que en Uruapan estaban comiendo tacos y al lado en un puente estaban colgadas personas. O sea, llegar a ese como nivel, más que anonimato, podría decir yo, o sea, a ese nivel de que se trastoca como nuestra condición humana, como yo mencionaba, o sea, se desdibujó totalmente, esto es humano y esto es inhumano. O sea, llegar como a esa gravedad, yo creo que nos rompe, ¿no? Yo creo que nos rompe, y sí, sobre todo estos infiernos de los que somos testigos, víctimas, ya sea de forma directa o de forma vicaria, por así decirlo, son un no lugar tremendo que nos dejan las violencias en plurales, ¿no? Porque nos dejan a merced
de, de todos los tipos de maldades que podamos imaginar, ¿no? De todos los tipos de insensibilidades que podamos imaginar y de los distintos tipos de, como de inercia y de amnesia social, por así decirlo, porque en algún minuto yo pensaba cómo revertir esta situación en la que estamos y es como muy compleja, ¿no? Pero sí, sin duda esto que calificamos como infiernos nos dejan en la total desolación. Por eso yo proponía que el único que tiene como la potencia para revertir esto es el Mesías. No hay otra, no veo yo como por otro hueco por donde hacerle ahí una entradita a este continuum de violencia de las que somos víctimas. Te comento, te hago el comentario de Ana, porque antes había levantado la mano Rufino, pero por alusión a lo que estás comentando, Ana dice, exacto, me imagino porque en mi estado, que es Michoacán, es terrible, doloroso, pero luego parece que todo queda ahí. Esto lo comenta Ana. Rufino había levantado la mano. Oye, sí, Laura, muchas gracias por este tema. Tiempo atrás yo también acompañé a algunas personas de las familiares de los detenidos desaparecidos y mi trabajo de sociología lo hice en este trabajo así como de una reflexión teológica más que científica, entre comillas. Y creo que en esos espacios eh, como que nos daban ganas de hablar de Dios, porque cuando tú decías eso de cómo hablar de Dios si está el sufrimiento fuerte frente a ello, y ciertamente uno se sentía como ajeno al asunto cuando le preguntaba algo sobre lo que pasaba con sus familiares, con su proceso, y al final eh, ellos al final ellos sacaban el tema de Dios, era al revés, ellos sacaban el tema de Dios. Y, y me decían a mí, yo también soy cristiano, yo también me casé por la iglesia, me contaba la esposa de un desaparecido. Y nosotros éramos católicos y íbamos a la iglesia, decía. Se acordaba de su esposo. Entonces, ciertamente nosotros, claro, en estas categorías, así donde, en estos lugares donde hay mucho dolor y bueno, siempre ella quedó, nunca supo dónde estaba su esposo. Eh, y prácticamente todo mi trabajo que hice fue acompañarlo durante por lo menos 6 meses en ese momento y después, bueno, obviamente después seguí por mi trabajo acompañando a toda esta familia. Y en otra situación que me pasó fue al revés. Eh, Cuando fue el asesinato de los tres degollados, que se llamó los degollados, los profesionales comunistas que le llamaban, que llamaron a Natino, Guerrero y Pará, hicieron una huelga de hambre los familiares. Y a mí me tocó decirle una palabra de aliento a las familiares que estaban en ese momento y, y me llamaron la atención los chiquillos que cuando después que terminé, porque yo había dicho que, bueno, obviamente Dios de arriba les va a ayudar. Y encontré mucho sentido cuando tú dijiste eso, Dios de arriba les va a ayudar. Y obviamente Dios nunca tenía que ver y nunca soportó y yo nunca aguantó ese dolor, yo creo, que sufrían ellos. Y ellos mantenían ese ayuno porque no eran escuchadas y todo el asunto bueno, obviamente fue un ayuno que duró mucho tiempo ahí, en la iglesia, los familiares. Entonces, nosotros ciertamente a veces nos descolocamos en los discursos y en las palabras que decimos. Y eso también te lo quería agradecer. Y bueno, obviamente a Carlos Mendoza siempre lo había leído y habían algunas cosas que se veían de estas dificultades de ir a buscar en estos lugares, en estas situaciones donde nosotros también estuvimos haciendo algunas acciones cuando estaban en los primeros momentos de la desaparición de los 43. Fuimos a hacer un acto público frente a la moneda en ese tiempo en Santiago.
Y yo estuve harto tiempo la bandera de México aquí en mi altar, porque es un problema que también me traía historia y memoria de lo que haya pasado anteriormente en Chile. Muchas gracias. Sí, gracias a ti, Rufino. Y bueno, yo lo mencionaba así como de pasadito, o sea, yo soy chilena, ¿no? Soy mapuche o sea, tampoco desconozco de lo que hemos sufrido, de lo que hemos sido víctimas, ¿no? Y yo creo que rescatas ahí como algo muy importante que yo pensaba, ¿no? Bueno, porque es una investigación que todavía está en curso, ¿no? En cuanto al tema que tú decías, esto de hablar de Dios, y pensaba en esto como de la religiosidad que sostiene a las víctimas, ¿no? Que quizás uno desde la postura quizás más conceptual o desde el aparato reflexivo que uno pueda hacer, ¿no? Puede decir, pero bueno, reza su rosario, hace su novenario o se acoge a tal o cual santo y quizás hasta lo podemos subestimar, pero lo que yo he visto es que ese rosario, es que esa devoción sostiene a ese hombre y a esa mujer y eso es súper impresionante, ¿no? Entonces, hay un aspecto de la religiosidad vivida que va mucho más allá de lo que nosotros quizás podemos ver o intentar reflexionar, ¿no? O sea, y creo que entra como en el ámbito del misterio, podrían por así decirlo, ¿no? O sea, se sostienen ante barbaries tan tremendas, eso lo sostiene, ¿no? Entonces creo que eso es algo muy importante. Y lo otro que mencionaste, eso de que murió sin encontrarlo. Yo creo que es uno de los dolores más grandes y desgarradores, ¿no? Yo ahora me venía recién de alguna de las madres de los 43 acá desaparecidos en Ayotzinapa que han muerto. O sea, que una madre muera sin saber dónde está su hijo es tremendo, creo yo, es lo más desgarrador y que claro, y que no es solo aquí, o sea, Dani mencionaba aquí el informe de Guatemala nunca más, ¿no? O sea, que sufrió también estos exterminios como más o menos similares a los de acá, tenemos también en El Salvador, como ya mencionaba, las dictaduras, ¿no? Pero esto de morir sin saber dónde está tu desaparecido, nos hiere la vida, nos hiere la historia como país, nos configura como país. O sea, yo pensando en mi ser chilena y en todos los chilenos que estamos aquí, ¿no? Y que eso fue lo que nos posibilitó a decir nunca más, ¿no? O sea, y eso creo yo que se entiende o que hace que los demás, que quizás que no son chilenos, puedan entender por qué ante la alza de 1 metro todo un país puede salir, ¿no? O sea, porque en cierta manera nosotros ya alcanzamos ese ultimátum, dijimos ya, después de esto ya nada más, o sea, no. Entonces, yo creo que por ahí también en cuanto a experiencias históricas de fuerzas sociales, por así decirlo, creo que Chile es como uno de los grandes referentes de nuestra América, ¿no? En cuanto a, sí, sí se puede interrumpir lo que es injusto ante un aparato que es tremendamente gigante, que es un monstruo, pero vemos que cuando una nación completa sale a la calle y dice basta, ya no más, se logran cosas, ¿no? Entonces, me dejó pensando en esas dos, la religiosidad y de quienes parten sin saber dónde está tu ser querido. Así que gracias. Enrique había levantado la mano, no sé si está por ahí, sí. Sí, si enciende su micrófono, Enrique. ¿Aló, ahí se escucha? Sí. Sí. Ya, perdón. Mira, realmente no sé cómo preguntar esto, pero yo vi que cuando tú hablabas, hablando desde la escucha activa de la víctima, te ha resultado muy estremecedor, tremendamente estremecedor. Yo soy chileno a todo esto, ¿ah? Y mientras estabas tú hablando, decía yo, aquí estos terrenos los pisó Monseñor Romero con su vida. Él estuvo también mirando todo desde la víctima y se estremeció tanto que fue capaz de hacer ese discurso final que lo llevó a la muerte, finalmente. No sé, era comentar eso, ¿no? Lo que yo quería hacer.
Sí, sí, muchas gracias, Enrique. Y sí, o sea, tenemos grandes testimonios que quizás a lo mejor quedan como un poco al margen, y que a lo mejor no los ponemos al centro, no los puse al centro aquí, pero sí tenemos testimonios de vidas encarnadas que son la esperanza realizada, por así decirlo, ¿no? O sea, que en el fondo hacen que nosotros como pueblo experimentemos que no estamos en el total abandono, ¿no? Aunque a pesar que podamos decir que sí lo estamos, ¿no? Cuando vemos que recurrimos a una y otra parte y no pasa nada, y no hay resolución, no hay justicia, bueno, y todo lo que queramos, estamos abandonados, pero no estamos abandonados. Es esa como paradójica, ¿no? O como lo que yo proponía, como este rompimiento de las lógicas, ¿no? Y creo que el dar la vida, el arriesgarse, el asumir la peligrosidad de las causas en las que uno quiera comprometerse, creo que son los mayores atisbos, las mayores chispas de que el Mesías se sigue revelando y sigue estando presente. Si eso no es Dios, ¿qué es? Eso yo me pregunto, ¿no? ¿Por qué un hombre o una mujer se involucra en estas causas? Por ejemplo, no sé, aún teniendo familia, aún teniendo hijos, corriendo peligro, que los maten a ellos, a su familia. Tú no encuentras mucha explicación. Si no es el motor de la ruaj que está de fondo, que te dice que es de otra carne, es tu misma carne, es tu misma sangre, pues no se explica, ¿no? Entonces yo creo que sí, y el testimonio de Monseñor Romero es como nuestro padre de la iglesia en nuestra América, ¿no? Monseñor Romero, y que nos aliente, y que nos dice pues que ese es el camino y esos son los riesgos. O sea, si quieres apostarle por ahí, si quieres jugártela por ahí, en este caso si quieres hacer teología por ahí o si quieres pronunciarte de este modo, tienes que estar prevenido de que esto puede ser una posibilidad, ¿no? Pero no es un sufrimiento porque sí nomás, ¿no? Es un sufrimiento en consecuencia de mi compromiso con el rey, ¿no? Entonces, gracias Enrique por recordar a Monseñor Romero. Lucila comenta, ¿puedes ampliar algo más de ese encuentro con el Mesías ante las fosas? Tu micrófono creo que está apagado, Lau. Sí, ahí sí, gracias. Bueno, ampliar un poquito más, bueno, contarles que la tesis la defiendo en agosto, así que todavía ahí falta un poquito que la presento a la universidad. Pero lo que yo me he enfocado como esta posibilidad de encuentro del Mesías en las fosas, primero es evidenciando la solidaridad de los cuerpos, en eso yo lo he visto, y todo a partir desde los trabajos de campo, de lo que yo he podido observar y de lo que he podido razonar. Puntualmente, que creo que a lo mejor puede ayudar un poco a esclarecer, el año pasado, en octubre del año pasado, sí, tuvimos el primer rastreo de fosas clandestinas acá en la Ciudad de México. Fuimos aquí a la Jusco, al kilómetro 17, si no me equivoco, no me recuerdo bien exactamente el kilómetro, y fue el primer rastreo que se hizo acá en la ciudad, porque se cree que las fosas únicamente están en los estados y que prácticamente la Ciudad de México es como una excepción, no pasa acá, ¿no? Y allí encontramos restos, ¿no? Encontramos una mandíbula y encontramos un cráneo. Y lo primero que a mí me llamó la atención, que cuando fuimos al llegar a la planicie para subir a un monte muy empinado, Mario Vergara, nos tomó a todos de la mano y nos dijo, aquí no solamente está este cuerpo muerto o esto que queda, porque en realidad eran restos óseos, ¿no? Que tenían muchísimo tiempo. Aquí no solamente está un resto, aquí hay un hijo de Dios, dijo él, ¿no? Y él dijo uno de estos textos bíblicos que a mí me hizo mucho sentido, ¿no? Que todos sean uno. Él dijo, todos somos uno en este cuerpo que aquí quiso ser desaparecido. Eso lo dijo Mario. Entonces descubrí que hay una potencia creyente, por así decirlo, en el acto mismo de buscar una fosa. Seguido de eso, Mario nos invitó a cantar, no a usarlo, sino a cantar, porque él dijo, en medio de este escenario, de este delito, porque es un delito encontrar un cuerpo enterrado, en medio de este delito, nosotros vamos a cantar la fe y vamos a cantar que esta persona que aquí descubrimos tiene un padre, tiene una madre, y nosotros tenemos un padre en común y somos hermanos, ¿no?
Y ese acto de, no sé cómo calificarlo, ¿no? Pero ese acto sagrado, ¿no? De decir que aquí está pasando algo más, que aquí no solamente encontramos un cuerpo, que aquí hay un dato de fe de fondo, me llevó a pensar en la posibilidad de que el Mesías, ¿no? Y tomando la categoría de Mesías en este sentido como más bien escatológico, ¿no? Que va a ser el Mesías como el que se nos va a manifestar como en el fin de los tiempos, ¿no? Y como un intento, utilizar la categoría Mesías para como acortar este entredicho que decía yo, ¿no? O sea, pasa tanto tiempo en estas promesas que nunca llegan, que nunca se cumplen, ¿no? Entonces, como este Mesías hace pequeños atisbos de revelación en eso, o sea, y sobre todo en la relectura que hacen los mismos vivientes de esa situación de muerte, ¿no? Entonces yo en el fondo descubrí que hay una potencia en esos hombres y en esas mujeres que estaban ahí que yo no había visto y que probablemente muchos de nosotros no había visto. Hay una fuerza escondida, muy interna, muy ulterior, que explica que ellos se mantengan de pie, que explica que, por ejemplo, doña María Velázquez, que busca a su hija Pamela y que la conocí ese día, vaya a todas las marchas, vaya a todos los mítines, vaya a todas las entrevistas y que sea capaz de hablar con tanta fuerza, de encontrar a su hija, sea capaz de llorar a mares, secarse sus lágrimas y seguir buscando. Para mí esa fuerza tiene explicación desde la fuerza del Mesías, ¿no? Y explícitamente porque ellos recurren a esta religación que ellos mismos nombran como Dios, ¿no? Ya sea como de su misma tradición, ¿no? Y es porque ellas mismas lo han catalogado así, o sea, si yo sigo de pie es porque Dios me da fuerzas, ¿no? Y podemos considerarlo como un enunciado como muy simple o como muy común. Decimos, pues, si Dios quiere, primero Dios, decimos acá en México, estoy de pie porque Dios me da fuerza, pero hay una potencia en ese que Dios me da fuerza oculta. Y yo creo que eso oculto es la esperanza mesiánica. Es eso tan inaudito de que seguimos esperando a un Señor que va a parar todas estas atrocidades, ¿no? Seguimos esperando a un Dios que va a parar todas estas atrocidades en algún momento y seguimos esperando a pesar de que ahora en Colombia hubo una represión gigante, seguimos esperando a pesar de que en Medio Oriente siguen masacrando a los inocentes, o sea, seguimos esperando cuando pareciera que no hay esperanza, o sea, yo pensaba, ¿qué más ilógico que eso? ¿No? ¿Qué más ilógico que eso? Seguir esperando cuando pareciera que no hay nada más que esperar, o sea, ya alcanzamos como el tope de nuestra deshumanización, por así decirlo, ¿no? Entonces, creo que el Mesías, yo lo trato se revelan las fosas clandestinas no en cuanto a fosas físicas, no en cuanto a un hoyo en la tierra, sino en cuanto a la reinterpretación que hacen las mujeres y los hombres de sus tesoros que están contenidos en las entrañas de la tierra, porque ellas dicen que son sus tesoros, o sea, ni siquiera son restos, o sea, para ellas comprarlas como restos incluso un poco ofensivo, ¿no? Son sus tesoros, ¿no? Porque son sus hijos que salieron de su panza, ¿no? Entonces, por ahí yo trato un poco de abonar, ¿no? Y sí, o sea, hay más cosas, ¿no? Pero un poco como para dar algunos elementos. Janet creo que tenía levantada la mano. Hola, sí. Bueno, primero que nada, primero que todo, gracias Laura. Laurita, me hace mucho sentido los desaparecidos, no son desaparecidos, los desaparecieron, los mataron, no murieron. Una persona que queremos mucho, yo soy de la comuna San Joaquín de Santiago, nuestra Anita González, ella muy abuelita, falleció esperando encontrar a su hijo, a su esposo, a su nuera, nunca los encontró. Yo vivo acá al lado de la Legua y después del estallido social encontramos a un compañero del Partido Comunista, después de 47 años desaparecido. Le pudimos dar bueno, son del partido, entonces no hacen responso, no, pero se le pudo cantar por Luis
y todo fue súper emocionante, así muy... a lo mejor no se pueden decir bonitos los velorios, no sé, yo siempre digo que cuando son bonitos, son tristes, pero son bonitos en la resurrección, encontraste a tus tesoros, como acabas de decir, son tus hijos de tus entrañas. La mamá ya no estaba, porque ya, pero sí sus hermanas, sus vecinos, fue muy emocionante, porque más encima que recién estábamos en el estallido social, fue en octubre, y fue a cantar Manuel García, Luis Labé, y fue en el brazo de hermanos de compañeros haber encontrado a uno de los suyos, de los nuestros más bien dicho. Y en la Plaza de la Legua hay como un monolito, una piedra más bien dicho, con todos los desaparecidos de la época del 73, que nunca más lo han encontrado. Entonces, los desaparecidos no son desaparecidos, los desaparecieron, los mataron, no murieron. Yo te quiero dar muchas gracias y bueno, ya me diste la respuesta, pero igual que estoy inquieta porque me encanta leer, está haciendo esta reunión, este encuentro que tuvimos hoy día, esto va a ser tu tesis, es decir, todavía no podemos leerla, no tener el libro, que me encantaría poder llegar a tener tu libro de tu investigación, para que nunca más nosotros como cristianos no podemos bajar los brazos, es decir, no podemos seguir que nuestra América siga llorando. Y Chile, lamentablemente, ahora se vio de nuevo en estas elecciones de este último fin de semana, sigue muy dividida. Los empresarios y los ricos, para ellos es normal seguir con su sistema, con su modo, explotando, es decir, la palabra también que usaste, que empobreciendo a la persona. No somos pobres, somos empobrecidos, y más encima que nos dan la capacidad de endeudamiento con las famosas tarjetas que nos seguimos endeudando. Entonces las personas siguen buscando a sus seres, sus tesoros amados en lo empobrecidos que estamos. Gracias, Laura. Sí, gracias, Janet. Solo por mencionar aquí rapidito, me hacía pensar esto que decía cuando dice el texto bíblico, que el Señor no quiere que ninguno de sus hijos se pierda. Y yo creo que eso también es como un horizonte de sentido muy profundo, o sea, no quiere que ninguno de los que está perdido siga perdido. Yo creo que, y lo que decía Janet de los nuestros, yo creo que esa es la clave, ¿no? Como para pensar de que las cosas pueden cambiar, ¿no? Por lo menos desear que cambien, ¿no? En la medida en que yo diga que son nuestros desaparecidos y no los desaparecidos, ¿no? En la medida en que, no sé, yo pensaba en la tarde así rapidito, si desaparecieran al hijo de mi vecina de al frente, ¿sería capaz de acompañar a la fiscalía? ¿Sería capaz de ir a una marcha con ella? O sea, cuando lleguemos a eso, a quitarle la etiqueta de que acá, por ejemplo, en México, los desaparecieron porque estaba haciendo algo malo, o típico con nosotras las mujeres, que desapareció, se fue con el novio, es lo que lo dicen en las fiscalías, ¿no? El tema de la ropa, ¿no? Cuando quitemos ese juicio como tan quizás burdo, pero estamos ahí, estamos entrampados, ¿no? Y cuando lleguemos a que son nuestros, yo creo que va a cambiar. Y eso, entonces, y creo que sí, o sea, lo que cambia aquí es porque, bueno, también soy mujer, creo que las mujeres, las que estamos aquí, hacemos las cosas más afectivamente, no solo intelectualmente, entonces creo que cambia. Sí, ya. Una cosita chiquitita, porque me pareció horroroso, parece que es la palabra, porque me dio hasta mucha pena, que hay que sacar como un poco los desaparecidos, los que desaparecieron, es el poder político, el poder económico, o allá en México, porque es una cifra que ni siquiera la puedo repetir de tan grande es. Nosotros tuvimos miles de miles, pero por lo menos a lo mejor obviamente que la cantidad de habitantes también, es como esta enfermedad, esta pandemia, que claro, la cantidad por miles de habitantes, pero México es una cantidad así, es terrible, como Brasil, sigue siendo la policía, los políticos que siguen haciendo desaparecer a esta persona, o ahí también está lamentablemente un poco otras fuentes, digamos.
Lamentablemente son todos. Se habla de un narcogobierno. Hay libros muy buenos que quizás no pueden servir para profundizar, ¿no? Pero lamentablemente las estructuras de gobierno son cómplices y hay personas del Estado que desaparecen a las personas, claro, sí, o sea, no es solamente de un grupo organizado, ¿no? O sea, podemos decir que esa frontera también se desdibujó. ¿Dónde recurres, sea, no? no es ¿Dónde solamente la recurres? policía, digamos, porque Ujú. aquí fueron los militares, fue el gobierno de la dictadura, y bueno, y también no han desaparecido, no lo sabemos, pero todavía eso mejor, siguen desapareciendo mujeres en general. Hoy día sale que un hombre de 40 y tantos años, no murió la niña, pero estaba con una niña de 13 años y la niña estaba desaparecida. Él no estaba desaparecida, el hombre la llevó. Entonces, no que la niña era loca, que era esto. No, el hombre es el responsable de que por qué la mujer desapareció, por qué la mataron, no murió. Gracias. Sí, sí, sí. Gracias, Tillana. Te comparto, Roberto G. comenta, entonces sería tarea de esos familiares desde el sufrimiento encima traerse con Dios o cómo descubrir la historia de salvación en esa realidad. ¿Cómo a una familia devastada así le podemos hablar del amor de Dios y que ha estado ahí presente? A mí, dice, ¿me podrías aclarar? Sí, quizá hablé mucho de hablar de Dios, pero si me remito a la experiencia pues, de las que tengo y de las que estoy viviendo, no es que tú casi que le hables de Dios, son ellos los que te hablan de Dios. Cuando logras situarte en el lugar honesto de la escucha, ¿no? Porque por eso hacía mucho hincapié en el comienzo, la forma de mirar y de escuchar, ¿no? Cuando nos situamos honestamente en el lugar de la escucha, podemos ver que ellos te hablan de Dios y la experiencia de esperanza, la experiencia divina, si así la queremos catalogar, brota, emerge, ¿no? Y quizás como en esos momentos, bueno, yo hablo como desde la experiencia que tengo, tampoco tengo como recetas ante eso, ¿no? En los casos que he podido estar, ¿no? ¿Qué te queda? Padecer junto a ellos, porque hoy hasta eso es difícil, que alguien quiera padecer contigo, ¿no? Y, y yo creo que por ahí, lo que yo trato como mi apuesta un poco es que me dicen, bueno, ¿por qué padeces conmigo si ni siquiera eres mexicana y ni siquiera tienes un familiar desaparecido, ¿no? Y yo creo que precisamente, y no es porque lo haga yo, lo hacen muchas personas. El optar cuando no tendría que, por qué optar, es el mayor signo del reino, creo yo. O sea, que alguien, que cualquiera de nosotros que no tiene nada que ver con esa realidad sufriente de mi vecino, de mi vecina, de quien sea, y decido incrustarme en su historia, es el signo de que el reino está aconteciendo. Entonces, creo que el hablar de Dios más que como discurso se va a experimentar, ¿no? Se va a experimentar en esta convivencia sensible, en esta convivencia afectiva y en esta convivencia que se padece, ¿no? Es como esto, aprender a padecer y a esperar juntos, junto al otro, ¿no? No que yo quizás le voy a hablar de Dios, ¿no? Sino que juntos vamos a ver dónde está Dios en esto. Juntos, tú y yo, ¿no? A la par vamos a rezar, a la par vamos a orar y a la par vamos a buscar justicia, porque yo creo que eso también es un irrenunciable, ¿no? O sea, tampoco nos podemos quedar con que el Mesías pues, se revela en las fosas y que adelante y hay fuerza, ¿no? La lucha por la justicia es irrenunciable. Entonces, un poquito como por ahí iría a hablar. Martina había levantado la mano y creo que después Roberto. Gracias, Abel. Buenas noches. Señorita Laura, muchas gracias. Le agradezco mucho su hacer. Su investigación trascendió hasta el corazón, porque la veo a usted bien comprometida. Le agradezco mucho. Usted como investigadora nos mencionó hace un momento que esto afloró en el año 2006, tuvo su auge con el expresidente Felipe Calderón, y hubo un diálogo televisado con las madres de familia de desaparecidos. Y hubo una mamita que lo enfrentó valientemente, atormentada en llanto, y la reacción del expresidente y su esposa que estaba presente fue impasible, fue indiferente. Y su respuesta fue boicotear a la señora para la siguiente reunión. Tú no vuelves a entrar porque no me gustó tu forma de actuar, lamentablemente. Pues ahí está que pues en la actualidad esta señora, la esposa del expresidente, quiere volver a ser, ya fue electa nuevamente para un cargo público
y quieren volver otra vez a todos. Una buena noticia hoy fue que hoy en la mañana salió en los noticieros que se identificó el cadáver de uno de los jóvenes de Ayotzinapa, uno de los 43. Se identificó, fíjese cuántos años. O como decía usted, con ese afán de destruir todo lo que era su ser, destruyen hasta los rastros niños, y hoy se pudo identificar a un joven más. Mi pregunta era, usted como investigadora, ¿sabe si la jerarquía eclesial o la iglesia como institución han tomado acciones ante esta situación tan lamentable? Gracias, señorita. Gracias, Martín. Y sí, de hecho, la que tú mencionas es doña Mari. Yo creo que muchos aquí la conocen porque tiene 4 hijos que los desaparecieron, ¿no? Y eso me hizo recordar, sí, muy brevemente, una experiencia que me contaba una madre que fue a denunciar a la fiscalía. La policía encendió las camionetas como que iban a buscar y se detuvieron en la esquina a comer tacos. O sea, a ese nivel de burla del dolor de nuestra gente, ¿no? A ese nivel, ¿no? O sea, ni siquiera hay voluntad. O sea, podemos decir que con la nueva administración se han dado pasos, por decir algo, pero siempre va a ser poco ante la inmensidad de lo que estamos viviendo. Y en cuanto a la jerarquía, por no decir no, un no rotundo, es casi invisible, ¿no? Tenemos casos como muy marginales, muy aislados. Por ahí hablaba con Abel hace rato del caso del obispo de Chilpancingo, creo que era. Sé de que, por ejemplo, el obispo de Morelos también acompañó algunas caravanas. Bueno, Monseñor Raúl, ¿por qué no decirlo? O sea, toda una vida muy entregada, pero es muy periférico. O sea, cuando encontramos una voz de denuncia fuerte, rotunda, casi imperceptible, ¿no? Por eso yo también investigaba antes de venir cómo están los planes pastorales de las arquidiócesis, si siquiera en las asambleas de pastoral que se hacen resuena el tema, porque a mí me parece que es algo urgente. Yo estuve por 1 año y medio en la diócesis de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y el 80% de los agentes pastorales que yo conocí tenía un desaparecido o le habían matado a alguien. Y nunca apareció en ninguna asamblea, nunca, o sea, como que un tema como debajo de las piedras, ¿no? Entonces, no, lamentablemente en este caso y como en muchos otros, la voz oficial no se deja oír, a excepción de que la víctima sea alguien de la misma jerarquía. No sé si vieron que mataron a un fraile franciscano, creo, ¿no? En Tierra Caliente, no sé si ayer o antes de ayer, ¿no? Y se emitió un comunicado por parte o sea, dando el pésame, ¿no? Por parte de los obispos, ¿no? Y que está bien, ¿no? Nadie, pero en ese caso aislado, pero si mi vecina de al lado le desaparece en alguien, o sea, seguimos tan anónimos como siempre, ¿no? Entonces, ¿no? El silencio de la jerarquía sigue siendo casi similar al de Pío XII cuando estaba masacrando a la mitad del mundo, ¿no? Como en todas partes. Robert, creo que tiene la mano levantada. Sí, buenas noches, bendiciones. Desde acá, desde República Dominicana. Gracias por la respuesta a la pregunta que hacía, y me situaba un poco como país, como pueblo hermano de Latinoamérica. No tenemos esta situación en mi país, pero como pueblo hermano sentimos, ¿no? Y el dolor del otro también es nuestro dolor. Entonces, cuando tú hablabas yo preguntaba cómo le podemos nosotros hablar de Dios a personas sufrientes con esa situación, y decía algo muy clave, que no es hablarle de Dios. Entonces entendía un poco lo que nos dice Friedrich Nietzsche, de Dios a muerte. Creo que ahí es como acercarme al otro, escucharle como ser humano, acompañarle. Y ahí entonces voy a entender el sufrimiento del otro y puedo ver que el otro es un yo y que yo también soy el otro. Somos uno, y que ese Dios que se da en ese pan partido, en ese poco de vino, se hace presente en esa realidad de esa persona cuando le escucho, cuando aprendo a mirarle como ser humano, y cuando desde su realidad puedo entonces contactar lo que va germinando ahí, que va germinando desde el sufrimiento, desde el dolor, pero que hay como esa esperanza. Cuando hablaba del Mesías, ¿no? Ya ha llegado, hay esa esperanza en ese Mesías que llega y que se está haciendo realidad en esa persona.
cuando aprendemos a verle como ser humano y cuando nos dejamos acompañar y podemos acompañar al otro. Así que gracias por tu respuesta y excelente tema. Y nada, esperamos cuando tenga ya tu libro poderlo tener a mano y poder profundizar más sobre esta investigación. Bendiciones. Gracias, Robert. Y yo creo que da en el punto clave, porque ni siquiera esto quizás es como un patrimonio de la teología, por así decirlo, de la iglesia. En el fondo, si vamos a lo que dice Robert, es volver a nuestra raíz antropológica. Como decía él, somos seres humanos, ¿no? Y llegar otra vez a esa comprensión de lo que somos, ¿no? Y como mencionaba, o sea, reconocernos semejantes, reconocernos pares, reconocer que estas violencias no son ejercidas por un animal, son ejercidas por otro ser humano. O sea, y eso, y a veces eso es lo que más nos desconcierta, porque en algo que leí de los textos decía que la violencia es propiamente humana, porque la naturaleza, el resto de los seres vivientes son agresivos y reaccionan, ¿no? Pero la violencia es propiamente humana, por eso a veces nosotros nos asombramos ante estos crímenes y decimos, o sea, ni un animal haría esto con su hijo, ni un animal le haría esto a otro, ¿no? O sea, creo que por ahí va la comprensión como de esa leyenda que a veces decimos que nos brota, ¿no? Entonces creo que Robert le da el punto, o sea, no es otra cosa que volver a lo que nos hace humanos, ¿no? O sea, lo que somos, ¿no? Que se nos ha perdido, se nos ha esfumado lo que somos, ¿no? Y desde ahí, si no nos reconocemos lo que somos, tampoco reconozco al otro como un ser merecedor de respeto, ¿no? Y me creo capaz de hacerle las brutalidades más inimaginables, ¿no? Entonces creo que sí, o sea, es tan simple y tan complejo que volver a nuestra raíz antropológica, ¿no? Que gracias, Robert. Aquí también tenemos el comentario de Daniela. Dice, ¿cuánta necesidad hay de sentir verdaderamente este tipo de comunión y solidaridad que nos muevan a la toma de conciencia y acción? Es profético tu trabajo y tiene una impresionante fuerza política y espiritual. Pues increíble lo que nos has presentado y también pues esta realidad que se ha vuelto normal, ¿no? En bastantes años. Creo que sí vale la pena abrirnos, ¿no? En nuestro cuerpo incluso, ¿no? En dar el tiempo, el acompañamiento y creo que nuestras vidas sí cambian, ¿no? O sea, se encarnan en esta búsqueda de humanidad. Laura, pues muchísimas gracias por aceptar esta invitación, a pesar de dificultades, ¿no? Y si quisieras cerrar con un último comentario, adelante. Sí, bueno, más que nada agradecerles a todas y a todos los que están, y este es como un esfuerzo más de muchos otros esfuerzos, ¿no? O sea, como por primero, quizás no lo mencioné, pero decir que la violencia puede ser pensada. Yo no creo que la violencia es irracional, ¿no? Muchos por ahí filósofos categorizan que la violencia es irracional, pero yo no creo que sea irracional, o sea, no hay que quitarle esa dosis de que son seres humanos quienes la realizan, ¿no? Entonces, y creo que eso posibilita pensarla, porque creo que sí, hay que pensarla, ver sus orígenes. No llegamos al punto en el que estamos de un día para otro, como lo decía, eso por un lado. Y por otro, yo creo que la invitación común a todos, y que yo también me pongo en la misma vereda, es seguir más allá que ser sensibles, poder pedir, ¿no? Poder pedir al Dios en el que creamos, ¿no? Que nos haga experimentar que somos una misma carne, un mismo cuerpo, ¿no? Que bueno, que los que estamos aquí, que Lore, que Mario, que Dani, no me es alguien extraño, no somos extraños, o sea, como que un poco como que romper con eso, y creo que solo así podemos ir haciendo estos huequitos, ¿no? Estos huequitos a este tremendo buque de violencias que tenemos encima, ¿no? Y creo que sí, que es posible, a pesar de eso es posible, y la invitación final yo creo que es eso, siempre escuchar a los que hay que escuchar, ¿no? A los de abajo, a los sufrientes, a los que están en los márgenes, a los que nadie quiere escuchar,
ya sea por decisión o porque nos causen repulsión. A ellos hay que escuchar, porque el maestro de Nazaret los escuchó a ellos. Entonces yo creo, esa es como mi invitación, ¿no? O sea, situarnos en el lugar justo de la historia, pedir situarnos en el lugar justo de la historia y tratar de contribuir en algo para que este vendaval de violencia cese, o porque por lo menos tengamos pequeños oasis de respiro, sobre todo para los que son víctimas de ello. Así que más que nada esa es la invitación, ¿no? O sea, desde nuestros territorios seguir siendo hermanos y seguir siendo hermanas, que en el fondo es lo que nos salva de la inhumanidad, ser hermanos y hermanas. Así que eso, muchas gracias a todos y a Gracias. todas. Gracias, Laura. Nos has movido el corazón con esta presentación y pues me gustaría invitarlas a una foto final, a encender